menos 3, ¿cierto? Olvídense de esta que pinté antes, olvídense de eso. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4, y afuera tengo 1. La diferencia son 3, y el interior es negativo. Si entrara una carga positiva, esa carga positiva neutraliza una negativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Es 3 menos 1, es menos 2, ¿sí? Y así por delante. Entonces, si yo sigo metiendo cargas positivas, estoy neutralizando las cargas negativas que hay dentro, y ahora la diferencia es 2 menos 1. Entonces sería menos 1, ¿de acuerdo? Eso sí lo dije. Bueno. Pero hay que meterle la carga positiva. Si usted no mete la carga positiva para neutralizar la negativa, de lo contrario no se daría el caso, ¿no? Ok, entonces voy a darles la respuesta. La respuesta sería la B. ¿Por qué la B? Dígame, sí, quería decirlo. Chévere, si Pues alguien quiere opinar, dígame. quería pues dar tal vez mi opinión sobre eso. Y es que, bueno, en reposo el sodio pues siempre está en concentración más alta fuera de la célula que adentro. Sí, señor. En ese caso pues no está en reposo la membrana. En Y reposo también, no. En reposo, perdón, durante el potencial de acción también el sodio está más concentrado afuera que adentro, ¿no? Nunca llega a estar menos concentrado afuera que adentro. Nunca. Lo que produce el potencial de acción son poquitas cargas que se movilizan. Hay un libro de biofísica, no sé si ustedes lo tienen a la mano, y el autor no lo tengo presente, pero inclusive le calcula cuántos iones son. Son muy poquitos los que se mueven y producen todo ese despelote. Entonces nunca llega a ser más grande la concentración de sodio adentro que afuera. Nunca. Ni siquiera en el potencial de acción. Ok, dale, yo te interrumpí. no, pues yo pensé que el sodio pues iba como a intentar arrastrar como ese potencial de membrana hacia un equilibrio como positivo, pero Ajá, ajá. ¿Va bien? el- ¿Sí? el potasio iba a ser, No, a- olvídate del potasio. Háblame del sodio. Sigue hablando del sodio. ¿Qué estabas diciendo del sodio? bueno, que iba a llevar el potencial de membrana hacia un equilibrio positivo. Positivo. Tiende a su potencial de equilibrio. ¿Que está más o menos en cuánto? En- ay, se me olvidó. Ay, Bueno, ok. Está del orden de más 60, ¿se acuerdan? El equilibrio de Nernst para el sodio con las concentraciones convencionales, ¿no? Que manejamos en los mamíferos, está del orden de más 60. Y habíamos dicho que la membrana tiende a dónde, a cuánto, que eso es lo que tú estás diciendo. A más 30. Llega por ahí hasta más 30, si acaso, ¿sí? Es decir, el que su potencial de equilibrio esté en más 60 no quiere decir que lo alcance, ¿no? Pero el sodio busca su equilibrio. Entonces, él intenta llevar la membrana hasta su potencial de equilibrio, que sería más 60. En este caso, no le puse ni siquiera valores, ¿no? Pero claramente el pico está por debajo del otro pico. Entonces, acuérdense que el tamaño del potencial de acción no depende del estímulo, depende de cuánto sodio entra y cuánto potasio sale, ¿sí? Entonces, si entra mucho sodio, pues la amplitud pico del potencial de acción será mayor. Entonces, en este caso, yo podría sospechar que el potencial, la concentración de sodio, el gradiente de sodio era más grande en B que en A. Y por eso el potencial es de mayor amplitud pico. ¿De acuerdo? No es garantía, porque podrían haber otras explicaciones. Podrían haber, por ejemplo, que los canales de sodio no se están inactivando por algún motivo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que los canales de potasio o que la cantidad de potasio que sale no está saliendo. Acuérdense que, ¿por qué es que no llega a más 60? ¿Por qué el potencial de acción no llega al potencial de equilibrio del sodio? Por tres razones. Los La canales primera, que se van cerrando. correcto. Primero, porque se inactivan los canales. Sí. Segundo, es porque el gradiente ha disminuido, ¿no? El gradiente disminuye porque ha entrado sodio, entonces ha disminuido.
Y tercero, porque el potencial de la membrana se invierte. Y si se invierte, entonces ya el valor positivo por dentro se opone, ¿no? Entonces, la inversión del potencial, ¿de acuerdo? Esas son las razones por las cuales no llega a más 60. ¿No? Pero si estas tres cosas no se dieran, él llegaba hasta más 60. Si a pesar de esto, él sigue entrando, la membrana sigue haciéndose más positiva, la única explicación es porque el gradiente era muy berraco, ¿no? Es la explicación más probable. ¿No? Entonces, de paso, les digo una cosa, ¿no? Antes se decía que la ley del todo nada hablaba de que el tamaño del potencial de acción siempre era el mismo. Y eso no es cierto. La ley del todo nada se refiere a que la respuesta, el potencial de acción, se vuelve independiente del estímulo a partir del umbral. Si las condiciones ambientales, las concentraciones iónicas no cambian, es decir, de una manera significativa, pues el potencial sigue siendo del mismo tamaño, generalmente. Pero si yo bajo la concentración de sodio extracelular, la cantidad de sodio que ingresa es menor. Entonces el potencial se vuelve más chiquito. Y lo contrario, si yo tengo una hipernatremia, tengo un exceso de sodio por fuera, entonces el potencial de acción puede crecer en amplitud pico. Entonces esa ley del todo nada, que antes decíamos que era el potencial de acción es siempre del mismo tamaño. No siempre lo es. No siempre lo es. La ley del todo nada se refiere a que hay o no hay potencial de acción, pero el tamaño ya eso es otra historia. Ya se mandó a recoger esa idea. Hasta ahí, vamos. Ese es un repaso más o menos rápido de lo que vimos la vez pasada. En la práctica, eso fue lo que vimos. Muy bien, entonces quedamos en que íbamos a revisar muy rápidamente algunos otros potenciales de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen las células marcapasos cardíacas, vamos a poner. Hay marcapasos en muchos sitios, pero un ejemplo donde varía la explicación del potencial de acción son las marcapasos cardíacas. Entonces, las marcapasos cardíacas, si usted las grafica, se comportan más o menos así. Mira, me está saliendo, está chévere. Bien, entonces, la fase de ascenso del potencial de acción de estas fibras marcapasos no se debe a la entrada de sodio, se debe a la entrada de calcio. Entonces alguien me había preguntado la vez pasada, no me acuerdo cuál fue exactamente la pregunta, pero alguien había preguntado acerca del calcio. Entonces, sí, en esas células marcapasos, los canales dependientes de voltaje son canales de calcio. Pero sobre todo en esta fase, mire. Entonces, si ustedes se fijan, este potencial de acción tiene dos pendientes distintas en la fase de ascenso. Tiene esta y tiene otra. Entonces se debe a la apertura de canales de calcio diferentes, ¿no? Entonces en la primera fase hay unos canales de calcio que básicamente dependen de tiempo. Entonces se abren los canales de calcio y acuérdense que normalmente hay más calcio por fuera que por dentro, entonces por gradiente químico él tiende a entrar. Y por gradiente eléctrico también, la célula es negativa por dentro, luego él debe estar siendo atraído por el gradiente eléctrico y por el gradiente químico. Si le abren las puertas, pues él entra, no hay pierde. Entonces él comienza a entrar cuando se abren las puertas por esos canales que son básicamente dependientes de tiempo. Por eso son marcapasos, que van abriéndose y cerrándose periódicamente. Pero cuando se alcanza este valor, de aquí en adelante se abren otros canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, el potencial de acción de esas células marcapasos se debe principalmente a la entrada de calcio en la fase de ascenso y la de descenso si sigue siendo salida de potasio. ¿Verdad? Ese es uno de los ejemplos donde los potenciales de acción pueden ser diferentes. Algo semejante ocurre con el músculo liso, principalmente con el músculo liso intestinal. Cuando ustedes vean sistema digestivo, es posible que les mencione lo que llaman unos potenciales oscilatorios, inestables, y sobre ellos se disparan potenciales de acción. Digamos que estas líneas así son potenciales de acción. Entonces, tiene lo que llaman un ritmo eléctrico de base,
Y eso se debe a oscilaciones de la permeabilidad para el calcio. Y muchas de estas células disparan potenciales de acción de la fase de ascenso por entrada de calcio. Algunos de ellos. Bien, el otro ejemplo que vale la pena mencionar, porque es también muy importante, es vital para nosotros, es el potencial de acción del músculo cardíaco, no de las células marcapasos, sino del músculo. Entonces, el músculo cardíaco tiene un potencial de acción que se parece a esto. Y a diferencia del potencial de acción de una célula nerviosa, uno de estos puede durar alrededor de 200 milisegundos. Mientras que la célula nerviosa, potencial de acción puede durar 2 milisegundos, 1, 2, 3 milisegundos. En cambio, el de la célula cardíaca dura el orden de 200 milisegundos. Entonces, y tiene fases, ¿no? Entonces, que la fase 0, que la 1, que la 2, que la 3, que la 4, eso lo verán después, pero no importa. La fase de ascenso de ese potencial de acción cardíaco sí se debe a la entrada de sodio. Pero cuando él empieza a bajar, este piquito es salida de potasio. Pero al mismo tiempo que se abren los canales dependientes de voltaje para el potasio, se abren unos de calcio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? En esas condiciones, el potasio está saliendo. Están saliendo cargas positivas, ¿de acuerdo? Pero se abren unas puertas para el potasio. Perdón, para el calcio. Entonces, el calcio, que tiene una gran concentración por fuera, empieza a ingresar. Entonces, aquí ingresa calcio y aquí sale potasio. Si la cantidad de carga positiva que sale es igual a la cantidad de carga positiva que entra, ¿qué le pasa a la diferencia de cargas? ¿Qué le pasaría? Cero. Cero, claro, no cambia, correcto. Si yo tengo, digamos, aquí 3 cargas positivas y aquí una sola. La diferencia, si este es el interior, esa diferencia sería de más 2, ¿de acuerdo? Si por alguna razón yo saco una carga positiva con el potasio, pero que meto otra carga positiva con calcio, claro que el calcio entra de a 2, ¿no? Pero si la cantidad de cargas que salen fueran iguales a las que entran, se mantendría fija la diferencia en más 2. Entonces eso es lo que ocurre aquí. Hay una meseta. Esa meseta se debe entonces a que sigue saliendo el potasio, pero al mismo tiempo ingresa calcio. Y por eso el potencial se mantiene fijo en un valor estable por un tiempo. Razonablemente fijo. Es posible que siga disminuyendo, que siga repolarizando la célula, pero lo llamamos la meseta. Vamos a decir que es bastante estable. Participan otros iones, pero estos dos son los más importantes. Resulta que esas puertas para el calcio se cierran muy rápidamente. Y si se cierran muy rápidamente y las del potasio no, el potasio sigue saliendo. Si sigue saliendo, entonces vuelve y juega. La fase de descenso del potencial de acción sigue ocurriendo a expensas de la salida del potasio. Entonces, básicamente, estos son los iones responsables de ese potencial de acción. Y el hecho de que se mantenga esa meseta es lo que hace que dure tanto. Y ya veremos en músculo esquelético que si yo tuviera muchos potenciales de acción seguidos, yo puedo producir una contracción sostenida del músculo. Una contracción del tipo tetánico, y eso lo vamos a discutir después. Entonces, eso es cierto en los nervios que inervan los músculos esqueléticos. Y ese músculo se mantiene contraído como consecuencia de esta frecuencia alta de potenciales de acción. Pero cuando el potencial de acción dura tanto, estos son potenciales de acción, los anteriores del orden de 2-3 milisegundos. Pero cuando dura tanto, el periodo refractario es muy largo. Y entonces ese periodo refractario evita que se vuelva a disparar otro potencial de acción y por lo tanto evita que el corazón se mantenga contraído. Si él no tuviera eso, el corazón podría contraerse y usted se muere con un paro cardíaco en sístole, llamamos nosotros, ¿no? El corazón contraído, ya no bombea más. Entonces,
no sería posible la vida de esa forma. Entonces, ese potencial de acción duradero es un mecanismo de protección contra una parada cardíaca. Eso es importante que lo tenga presente. Muy bien, entonces, otra pregunta tipo parcial. ¿Y qué es de libros, no? Está en todos los libros y no lo habíamos mencionado aquí, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué ocurriría si yo consiguiera una toxina que me bloqueara los canales de sodio dependientes de voltaje? ¿Qué le pasaría al nervio? Deja de ver estímulo. Eh, Impulso, perdón. Deja de ver la respuesta. Sí, correcto. El potencial de acción es una respuesta. Ok, entonces deja de haber esa respuesta porque el potencial de acción necesita, se despolariza hasta el umbral y de aquí en adelante se dispara el potencial de acción gracias a los canales dependientes de voltaje. Correcto, la respuesta es correcta. Bien. Existe una toxina que se llama la tetrodotoxina, la TTX. Esa tetrodotoxina es capaz de hacer eso. Están los venenos, algunos venenos de culebra. Muy bien, existe otra toxina que se llama la tetraetilamonio, la TEA. Son las dos toxinas clásicas que están en todos los libros de fisiología. Y lo que hacen es bloquear los canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, si eso fuera así, lo que ocurre es que usted puede despolarizar la membrana porque el sodio es el responsable de la despolarización y de la inversión del potencial, pero mantiene la célula despolarizada, no se repolariza. Y yo podría tener fármacos, sustancias o inclusive otros neurotransmisores que modificaran la velocidad de apertura del canal de potasio. Entonces, si lo hace más lento, acuérdense que habíamos pintado que si yo sobre el potencial de acción, muestre a ver, perdón, si sobre el potencial de acción yo pinto cómo es que se comporta la permeabilidad de la membrana para el sodio y para el potasio, tendría cosas como esta. Vamos a ver. Este sería el potencial de acción. Y vamos a pintar por aquí. Esto sería como la permeabilidad para el sodio, una cosa como esta. Aquí vamos a poner las redonditas. Claro, son otras unidades distintas. Ya no serían voltios, sino unidades de conductancia. Y la del potasio sería algo como eso. Eso está en los libros. Pero si yo demoro la apertura del canal de potasio, es decir, hago que se demore más, significa que el canal de potasio se va a abrir por acá. En el tiempo. Acuérdense que esto es tiempo. Esto es tiempo. Entonces, ¿qué le pasaría al potencial de acción? Se demora más en repolarizar. Correcto. Sí. Fíjense que yo pregunto cosas muy simples. Entonces sería una cosa como esta. Esta es la fase de ascenso, pero ahora se demoraría mucho, ¿no? La fase de repolarización. ¿Y eso es importante? Sí, señor. Posible que alcancemos a mencionar algo de eso, tanto en músculo como, podemos decirlo una vez, el músculo esquelético, si usted traza una horizontal por el umbral y mide el tiempo que hay desde que el umbral se corta o corta la fase de ascenso con la fase de descenso, ese tiempo suele estar asociado a lo que llaman el periodo mecánicamente efectivo del potencial de acción. Y en los casos en los que la membrana es permeable al calcio, como en el músculo liso en el cardíaco, este tiempo es clave. Entre más dure eso, más calcio se le mete al músculo. O está más tiempo libre dentro del citoplasma. Y en procesos de memoria, esto es clave. Esto potencia. Ya llegaremos a sinapsis. Y me lo recordarán para que lo volvamos a mencionar. Esto puede ser clave. Es decir, yo puedo jugar con la duración del potencial de acción y puedo jugar con la amplitud pico del potencial de acción. Con concentraciones de iones y o con sustancias que modifiquen la velocidad de apertura de los canales de sodio y de potasio, que dependen del voltaje. Profesor,
Señora, dígame, ¿sí? Perdón, una pregunta. En las Dime. células cardíacas, ¿cómo vuelven como a su estado normal? Digamos que está la bomba de sodio y potasio para regular las otras, pero el Sí. calcio con cuál canal o con cuál bomba. Ok, entonces en la bomba, en la fibra cardíaca, existen dos bombas que trabajan acopladas. ¿M? La de sodio y potasio y la de sodio calcio. ¿M? Entonces, digamos que esta es la de sodio, esta saca 3 sodios, digamos, este es el espacio extracelular, saca 3 sodios, ¿no? Y mete 2 potasios. ¿M? Eso es lo que hace normalmente la bomba de sodio y potasio. ¿M? Y eso contribuye al potencial de membrana. Pero en la medida en que hay sodio afuera, esta bomba hace exactamente lo contrario, ¿no? Mete sodio y saca calcio. ¿No? Entonces viven trabajando en permanente balance, ¿no? Y tal vez, yo no sé si fue a ustedes que yo les pedí que se pusieran a leer, tal vez sí, yo les pedí, lean qué pasa con este acople entre estas dos y cómo es que hay fármacos, por ejemplo, cardiotónicos, llamamos nosotros, fármacos que aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco y su mecanismo de acción, de la membrana, su mecanismo de acción consiste en bloquear la bomba de sodio y potasio, ¿no? Esos fármacos los llamamos los digitálicos, ¿no? No porque digitalicen la señal, sino porque así se llaman, ¿no? Son derivados de la digitalis laneata, que es una planta, ¿no? Los digitálicos producen ese bloqueo. Y cuando bloquean esto, entonces no hay suficiente sodio que active a la bomba de al lado, luego tampoco la bomba de al lado funciona. Si la bomba de al lado no funciona, el calcio se queda dentro de la célula cardíaca. Y entre más calcio haya por dentro de la célula cardíaca, los filamentos que vamos a mirar después, de actina y miosina, generan más fuerza. Entonces, funcionan como un cardiotónico estos fármacos gracias a que bloquean la bomba de sodio y potasio. Pero la pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver con eso. Es decir, hay bombas que trabajan acopladas, ¿sí? Y son las que se encargan de sacar, en este caso, el calcio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí, profesor, gracias. Esa Dime. bomba, ¿cómo es que se activa, perdón? Generalmente se activa por la concentración de sodio, ¿sí? La de sodio-calcio generalmente trabaja si hay sodio fuera. Entonces, si aumenta la concentración de sodio extracelular, empieza a trabajar, ¿no? Entonces, mete sodio y saca calcio. Entonces, si la concentración de sodio afuera no se incrementa lo suficiente, entonces ya no trabaja. Ya lo verán que esos son mecanismos. Es más, por eso en los pacientes cardiópatas les dicen que coman bajito en sal, ¿no? No solo porque el que consume mucha sal retiene líquidos, sino porque tener una hipernatremia disminuye la fuerza de contracción cardíaca. ¿No? Porque si tú tienes mucha fuerza, mucho sodio por fuera, vuelve y juega, voy a pintarlo. Si tienes mucho sodio por fuera, entonces eso activa la bomba de sodio y calcio. ¿No? Entonces la bomba de sodio y calcio coge este sodio, lo devuelve y saca calcio. ¿No? Y si saca calcio, el calcio lo necesitaba yo para generar fuerza dentro del músculo cardíaco. Entonces al sacar el calcio, la fuerza de contracción es menor. Entonces se le dice al paciente, manito, no trague con tanta sal, ¿no? Porque si usted come y hace una hipernatremia, su corazón se contrae con menos fuerza. ¿No? Y si ya tiene insuficiencia cardíaca, pues se va a fregar, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones que se le hace al paciente con insuficiencia cardíaca. Ok, ¿alguna otra? No, muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien, Profesor, una entonces, pregunta. señor, dígame. Cuando hay, por ejemplo, una deficiencia en el funcionamiento del nódulo sinusal, ¿es por esto, por los canales de, pues, las diferentes entradas y salidas, o a veces se atribuye a otra causa? Venga, sí, yo entiendo que hay muchas causas de lo que usted está llamando, lo que usted está diciendo del nodo sinusal lo llaman la enfermedad del nodo, así lo llaman.
Pero hay muchas posibles causas, desde agentes externos. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estoy hartando yo, ¿no? Estoy hartando una jarrada de tinto. Eso podría modificar la permeabilidad y la temporalidad de los canales dependientes de tiempo y de voltaje después, ¿no? Entonces podrían ser por agentes exógenos, como el tinto, ¿no? La cocaína y todas esas cosas se tiran el marcapaso, ¿no? Desde eso hasta enfermedades inherentes a la expresión genética de canales, ¿no? Entonces hay muchas posibles causas, en realidad hay muchas posibles causas. Entonces la enfermedad del nodo a veces aparece en la edad adulta y ya eso es, ya sería algún defecto probablemente adquirido, no sé. Deberíamos preguntarle a los cardiólogos si hay algún motivo frecuente en nuestra población por el cual ocurre eso. No olvide además que, yo no sé si lo dijimos con ustedes, bueno, esos nodos, no, tal vez no, y no tengo por qué haberlo dicho con ustedes, ¿no? Nodo sinusal, por ejemplo, que está localizado en este sitio, recibe una profusa inervación tanto del simpático como del parasimpático. Entonces hay un balance entre estas inervaciones. Cuando el aporte de la función parasimpática es pobre, es decir, cuando el vago es vago, ¿no? El vago es una porquería. Cuando el vago no funciona bien, que es el nervio parasimpático, principal parasimpático que inerva el corazón. Cuando no funciona bien, predomina el simpático y produce trastornos de ritmo, porque este modifica la excitabilidad del nodo. Bueno, ambos, ¿no? Tanto el parasimpático como el simpático son capaces de modular la frecuencia de este marcapaso, pero en particular cuando el parasimpático está bloqueado o funciona pobremente, digámoslo así, el tono simpático es el que predomina y es capaz de producir desórdenes aquí del ritmo. Eso está también claramente demostrado. Y eso podría ocurrir además por estados emocionales, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ok. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a la conducción, a la neuroconducción, ¿de acuerdo? Entonces, ese potencial de acción es un cambio del potencial de membrana, ya lo habíamos dicho, en función del tiempo, que ocurre por la entrada de sodio y salida de potasio a través de canales dependientes de voltaje. Esa es como la definición clásica, digámoslo así, en una neurona. ¿Y por qué es que era importante hablar de ese cambio del potencial? Porque es que ese cambio de potencial de membrana se va a constituir en una señal dentro de una célula y eso va a generar que se comuniquen las células. Entonces, en esa medida es que estudiamos el potencial de acción, porque es útil para entender la comunicación entre neuronas. Entonces, eso quiere decir que ese cambio de potencial debe desplazarse a lo largo de la neurona y ocurrir en diferentes puntos para que al final algo ocurra en la terminal axónica, por ejemplo, y ahí hay una comunicación con la siguiente neurona. Entonces, a esa propagación dentro de la misma célula la llamamos la conducción del potencial de acción, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que le pongan bolas a esta palabra, ¿no? Porque es una nomenclatura. A esto llamamos conducción. Conducción es cómo se propaga la señal dentro de una misma célula. Entonces, digamos que esta es una célula y cómo ese potencial de acción puede viajar dentro de la misma célula. Cuando la señal ya viaja de una célula a otra, ya eso lo llamamos la transmisión, ¿sí? Y es la sinapsis, ¿no? Pero sobre todo en farmacología, los farmacólogos son muy rigurosos con esos términos. Entonces, la conducción es una propagación de la señal dentro de la misma célula, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que vamos a mencionar ahora, cómo es que eso ocurre. Bien, entonces, acuérdense que los axones pueden o no estar mielinizados. Y la mielina, en el caso del sistema nervioso periférico, ¿la forma quién? ¿Quién la forma? ¿Qué es la mielina? ¿Quién me dice? Un componente
lipidoproteínico. Pues está compuesto en su mayoría de lípidos, pero también proteínas. Muy bien. Es como si hubieran echado una agüita encima ahí, pero una agüita no, sino una mantequita, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿De acuerdo? ¿Todos? Maestra, a ver, solo para ver si están despiertos. No, es incorrecto. Venga. Entonces, a nivel del sistema nervioso periférico, está la célula de Schwann, ¿de acuerdo? Y la célula de Schwann, que es su núcleo, ¿no? Aquí está su cuerpo, y la célula de Schwann enrolla el axón. Si usted ve el axón de frente, ¿no? Este es el axón, y la célula de Schwann lo enrolla. Y en alguna parte está el núcleo. Si estamos hablando del sistema nervioso central, la mielina la forman las membranas celulares del oligodendrocito. Y en el periférico, la mielina son las membranas de las células de Schwann. Por eso es que decimos que es un componente lipídico y proteico. Y por supuesto, de carbohidratos, como cualquier membrana. Entonces, porque son membranas celulares que enrollan el axón. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé por qué la gente tiende a pensar que es de verdad una mantequita que le echan ahí al axón. No, no es una mantequita. Son células que se enrollan en el axón. Entonces, Elvis juega células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos, los que forman la mielina en el sistema nervioso central. Entonces, claro, cuando uno hace un corte así, como eso es sagital, no sé, sí. Entonces, a ustedes ya le pintaron probablemente este matacho, ¿no? Entonces, claro, debería pintarlo del otro lado también, ¿no? Debería pintarlo aquí, ¿no? Eso es un corte. Y este es el Longitudinal. longitudinal. Perfecto, gracias. Gracias. Eso es. Muy bien. Entonces, si yo miro esto, estos son capas de mielina. Son capas de membranas celulares, ¿de acuerdo? Esa es la mielina. Entonces, claro, como son bicapas lipídicas con proteínas, hombre, ¿usted qué cree? Que una molécula cargada eléctricamente, un ión que es hidrosoluble, va a pasar un montón de bicapas lipídicas? Ni abate, compañero. No, no tiene cómo, ¿no? Es decir, si un ión difícilmente cruza una sola bicapa, no la cruza, tiene que cruzarla a través de canales. Entonces, cruzar a través de un montón de capas lipídicas, la posibilidad es cero. Entonces, por eso funciona como un aislante eléctrico, en el sentido de que quienes hacen la corriente eléctrica en estas células. Una corriente eléctrica es un flujo de carga, ¿de acuerdo? ¿Quiénes llevan las cargas? Los iones. Entonces, en estos casos, los iones por aquí no pasan ni a cañón, ¿de acuerdo? Entonces, por eso funcionan como un aislante de la corriente eléctrica. Por ahí no hay cómo cruzar. ¿Por dónde cruzarían los iones? Cruzarían por el sitio de menor resistencia. Entonces, estos espacios donde no hay mielina, es una sola membrana. Es la membrana del axón, por ejemplo. Y ahí pueden haber canales. Y si hay canales iónicos, pues por ahí sí pueden fluir los iones, ¿de acuerdo? Y ese es el famoso nodo de Rambier. Ustedes ya conocen, ¿no? Creo que sí lo han visto ya, ¿no? Es más, ya creo que lo vieron en histología, ¿no? ¿Lo vieron en el microscopio? Es posible que lo hayan visto. Ok, entonces esos nodos de Rambier son sitios donde no hay mielina. Por lo tanto, es el sitio de menor resistencia eléctrica. Y si hay canales que se abren, por ahí pueden pasar los iones correspondientes a esos canales. Entonces, y si pasan los iones, por eso es corriente, ¿no? Corriente eléctrica no es más que el paso de carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí yo, señor,
Una Dígame. pregunta es que, pues, no sé si sea así, pero digamos, uno le pintan que toda la membrana de la acción se despolariza. O sea, cuando va el flujo, entonces, digamos, toda la membrana de la acción hacen el intercambio. Pero, digamos, si en ese caso la mielina es como el aislante, ¿cómo hace para entrar? Bien, a eso vamos, a eso vamos. Para allá vamos. Ok. Sí, para allá vamos. Bueno, entonces yo voy a poner en este esquema, voy a pintar una cosa que no existe, ¿no? Voy a pintar un borde de esa célula con mielina, que es el borde de arriba, y el otro sin mielina, ¿no? Eso no existe, ¿no? Es para comparar una célula mielinizada con una célula no mielinizada, solo para tener en el mismo matacho la comparación, ¿de acuerdo? Ok, voy a llamar a este nodo de Rambier, lo voy a llamar el nodo número 1. Y a este vecino lo voy a llamar el número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. En reposo, nosotros tenemos entonces la membrana por fuera, la tenemos positiva, y la membrana por dentro la tenemos negativa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Supóngase que alguien da un estímulo umbral en este nodo, en este sitio de la célula. Y usted consigue abrir los canales dependientes de voltaje para sodio y para potasio. Entonces, si usted consigue hacer eso ahí, entonces voy a graficarle, ¿no? En algún momento entrará sodio y tiende a llevar la membrana a más 30, ¿de acuerdo? O la lleva a más 30. ¿Qué significa que está en más 30? Que entonces afuera ya no es positivo, sino que afuera es negativo y adentro es positivo, ¿de acuerdo? Pero solo en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la membrana en más 30. Eso forma lo que llaman los libros los sumideros de corriente. Es decir, la resistencia eléctrica por fuera y por dentro es muy baja. La resistencia eléctrica alta es la transmembrana, es donde están los nodos, donde están los paquetes de mielina. Pero por fuera la resistencia es nada, es agua, ¿no? Entonces voy a poner una corriente en el sentido negativo o positivo. Podría ponerla en el sentido contrario, pero no importa. Ok, entonces se forman estos sumideros de corriente. Entonces, esta carga positiva atrae la carga negativa vecina y esta carga positiva atrae la carga negativa vecina. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso hace que este sitio, por ejemplo, el sitio 2, como recibió cargas negativas, ya no sea tan positivo. ¿De acuerdo? Y el interior, que tenía carga negativa, que viajó para el sitio vecino, ya no sea tan negativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la diferencia entre este sitio y este sitio, si yo pongo un voltímetro, ha disminuido. Si disminuyó, entonces como disminuyó la diferencia entre el interior y el exterior, ya la membrana no está en menos 60, sino que la membrana eventualmente está en menos 55. Y si está en menos 55, usted pisó la candela. Usted pisó el umbral. Y si pisó el umbral, se dispara el potencial de acción. ¿De acuerdo? Eso ocurre también en el sitio de acá. Este punto que era positivo en reposo fue relativamente neutralizado por esta carga negativa. Y este interior que era negativo, la carga negativa fue atraída por el sitio número 1. Entonces la diferencia entre el exterior y el interior disminuye. Si disminuye, significa usted puede llegar al umbral. Si llega al umbral, dispara el potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora usted tiene aquí la membrana en el sitio 2. Usted la tiene ahora negativa por fuera y positiva por dentro. Negativa por fuera y positiva por dentro. Pero mientras eso ocurrió, en los puntos número 2,
En el punto número 1 ya la membrana volvió a su condición original. Es decir, volvió a ser positiva por fuera y negativa por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Si eso es así, ¿qué seguiría ocurriendo? Entonces, como ahora es negativa aquí por fuera y positiva por dentro, eso ocurriría lo mismo con el punto número 3, ¿no? Punto número 3 está positivo por fuera, negativo por dentro. Entonces debería ocurrir del 2 para el 3. ¿No? Lo mismo que aquí, del 2 para el 3. ¿No? Donde esto sería positivo por fuera, negativo por dentro. Y se repite el mismo proceso. Entonces deberíamos tener ahora potencial de acción en el punto número 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces cualquiera que es un buen observador diría, hey, pero usted ¿por qué está haciendo esa trampa ahí? ¿Y por qué no me está diciendo que si este negocio, el número 1, ya regresó a ser positivo y negativo, este debería volver a hacer lo mismo en ese punto? ¿Sí? Debería volver a disparar un potencial de acción en el punto número 1. ¿Sí? Y no ocurre. ¿Por qué creen que no ocurra? Por el Por el periodo refractario. Periodo refractario, ¿no? refractario. Perfecto. No, ustedes están hechos, están sobrados. Bien, es por el periodo refractario. Está muy bien. Entonces, como este señor está en periodo refractario, el potencial de acción no vuelve a ocurrir en el sitio que acaba de ocurrir. En conclusión, cuando uno estimula aquí en la mitad de un axón, si yo consigo disparar potencial de acción aquí, yo voy a tener una propagación de la señal en esta dirección y voy a tener una propagación de la señal en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si eso responde a la inquietud del compañero que decía, se despolariza todo el axón. Sí, se propaga la señal a lo largo de todo el axón. Si este es el cuerpo de la célula, ¿sí? Esa propagación hacia el cuerpo de la célula la llamamos la propagación antidrómica. ¿Sí? Antidrómica. DRO. ¿Sí? Mientras que la señal que va hacia la terminal axónica la llamamos la prodrómica. ¿Sí? Entonces, al igual que cualquier cable, ¿no? El cable es capaz de conducir en cualquier dirección. ¿Sí? Entonces, puede conducir en ambas direcciones. Muy bien, entonces, si eso está más o menos claro, voy a volverlo a pintar. No voy a volver a pintar ese proceso, sino voy a ponerme a pintar otra cosa. Voy a pintar lo siguiente. Ya veremos un poquito más adelante que generalmente el potencial de acción se genera casi siempre en el cono axial, ¿no? Aquí donde nace el axón. Entonces, si yo tengo una fibra mielinizada, voy a pintar esta caricatura aquí, ¿no? Y yo estimulo en este sitio, este señor tendría un potencial de acción aquí, otro potencial de acción acá, otro aquí y otro aquí. ¿Sí? Es decir, el salta, ¿sí? Los sumideros de corriente ocurren de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Acuérdense que este es el sitio de menor resistencia eléctrica, entonces por ahí es donde pueden fluir los iones. Entonces, en este matacho, así, en esta caricatura, ir desde el cuerpo celular hasta la terminal axónica, este señor se gastó 1, 2, 3, 4, 5 potenciales de acción. Si cada uno dura 3 milisegundos, este señor se gastó más o menos 15 milisegundos en llegar hasta la terminal axónica. Pues bien, cuando no tenemos mielina, el potencial de acción ocurre punto a punto, porque ocurren los sumideros de corriente punto a punto. ¿Sí? Porque puede fluir la corriente por cualquier sitio, ¿sí? Donde haya canales. ¿Sí?
Entonces, eso significa que yo tendría un potencial de acción aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, muchos, ¿no? Muchos potenciales de acción. Profesor, Señora, dígame. es que yo tengo una pregunta con esas células amielínicas porque luego vi que a pesar de que se les dice amielínicas, están como, como sumergidas entre una célula de Schwann. Sí, pero no están aislando el propio axón, sí. Es decir, en general, y lo mismo en la sinapsis, ¿no? Las sinapsis, ya llegaremos ahí. Vamos de una vez. Yo tengo una terminal axónica y aquí una dendrita, por ejemplo. En general, eso están casi que encapsuladas, ¿no? Por células gliales. Entonces hay muchos fenómenos que ocurren en este microambiente. Entonces yo puedo tener unas células gliales que rodean el axón, pero que no lo envuelven. Si no lo envuelven, no se meten con la permeabilidad de la membrana. ¿De acuerdo? Y lo que hacen es crear unos microambientes. Pero ponte a pensar en una célula de las que sale en la corteza piramidal, por ejemplo, ¿no? La corteza motora, ¿no? Y llegan hasta la médula lumbar, ¿no? No tienen esa característica, ni agarrote, no tienen cómo tenerla, ¿no? Entonces son neuronas que miden casi 1 metro, ¿no? Entonces no hay cómo tener ese ambiente que tú estás pintando. Perdón, profesor, entonces para que me quede más claro, las células Sí, amielínicas entonces están dentro de una de Schwann, pero las de Schwann no no les no está las envolviendo mielina. no envuelven el axón, exactamente. Y no necesariamente están envueltas en el microambiente de la célula de Schwann. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, y cuando están en ese microambiente, es un microambiente que no envuelve el axón, ¿sí? Es que cuando envuelve el axón es cuando eso contribuye a aumentar la resistencia y a generar los nodos saltatorios, ¿sí? Porque entonces por ahí no tiene cómo fluir el ion. Pero si la célula estuviera por aquí dando, ¿no? Invento yo, flotando, no sé cómo lo pintarán los histólogos. Voy a preguntarle al doctor César para ver qué es lo que él dice. No, si yo tuviera una célula de Schwann que está por aquí, eso no tiene nada que ver con la membrana del axón, ¿de acuerdo? Entonces funciona como un axón pelado, ¿no? Entonces, se cumple lo que estoy pintando aquí. Usted tendrá una conducción que no es saltatoria, sino es por contigüidad. Entonces usted tendrá muchos potenciales de acción. Muchos potenciales de acción. Si cada uno de ellos dura 3 milisegundos, digamos que yo tengo 100 potenciales de acción. Pues yo tengo 300 milisegundos para recorrer esa distancia de aquí hasta acá. Mientras que aquí arriba tenía 5 nada más. 5 por 3, 15, pues 15 milisegundos. Entonces, esa es la primera explicación posible, la más simple, pues, de por qué una célula mielinizada conduce más rápido que una célula no mielinizada. En la mielinizada la conducción es saltatoria y esa conducción saltatoria puede tener sus problemas. Si yo tuviera una mielinización muy prolongada y el nodo de Rambier fuera muy distante uno de otro, es muy difícil además la conducción. Se necesitan potenciales de acción berracos para poder producir lo que llaman, es decir, la longitud de Bayer. Eso lo vamos a discutir más adelante. La longitud, que es una propiedad intrínseca eléctrica de la membrana. Se necesita que sea muy especial. Eso ya lo vamos a discutir más adelante. Profe, y esa condición de que la distancia entre nodos sea pues demasiado grande, ¿es patológico? Venga, no lo he visto descrito en las enfermedades. Lo he visto en experimentos, ¿sí? Lo he visto descrito en modelos experimentales, pero no lo he visto en la clínica. Habría que conversar con los patólogos que eventualmente hacen análisis de estos tejidos, pero en un tejido periférico, que probablemente es donde esto pueda ocurrir, yo no creo que ellos lo hayan visto en humano, ¿no?
Pero en el encéfalo no debe ocurrir eso, porque en el encéfalo las neuronas son muy pequeñas, ¿m? Son muy chiquitas. Entonces, las distancias entre nodo de Rambier y nodo de Rambier no deben ser muy grandes tampoco, precisamente porque las células son pequeñas además. Pero en el sistema periférico, por ejemplo, o en el nervioso central, pero estoy refiriéndome a las que salen del encéfalo, como esta piramidal que les pinté, yo creo que eso sería posible. Entonces lo he visto reportado en experimentos, pero no lo he visto en el caso clínico, ¿de acuerdo? No lo he visto. Gracias, profe. Profe, Ah, ya. Señor. ¿pueden ocurrir dos estímulos en simultáneo en el mismo axón? Sí, señor. Sí, señor, porque los estímulos no dependen del axón, ¿no? Generalmente los estímulos, ojo, una cosa es el estímulo y otra es la respuesta. Probablemente usted me está preguntando es por la respuesta y no por el estímulo, ¿no? Entonces, venga. Dos estímulos significa yo le pongo un choque eléctrico aquí, pero al mismo tiempo le pongo un choque eléctrico acá, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor. Eso lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Y entonces yo tengo una propagación en esta dirección, y lo mismo en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría en este caso, no? Que en algún momento donde se encuentren estos, ¿no? Hasta ahí llega, porque de aquí en adelante, este no pasa de aquí para acá porque este nodo de aquí ya estaría en periodo refractario, y este no pasa de aquí para acá porque este estaría en periodo refractario, ¿no? Entonces, eventualmente puede activar esa zona, pero es perdido. Pero este de aquí hacia allá sí se propaga y este de aquí hacia acá sí se propaga, ¿de acuerdo? Que sí puede ocurrir, claro que sí puede ocurrir. ¿Mm? Eso lo puede hacer usted exógenamente. Y déjeme decirle que en el sistema nervioso central, las neuronas reciben en promedio, ese es un cálculo loco, ¿no? Pero reciben en promedio 10.000 sinapsis cada neurona. ¿Mm? Y eso lo voy a volver a repetir ahora que hablemos de sinapsis. Porque en el caso de cerebelo, por ejemplo, están descritos neuronas que reciben 100.000 sinapsis, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense que usted es una neurona y a usted lo están tocando 100.000 manos. Es decir, están entrándole señales en diferentes sitios, ¿no? Entonces, eventualmente usted podría tener, ¿no? Procesos podría no, de hecho tiene, ya lo veremos, fenómenos eléctricos en cada punto donde le está entrando un estímulo, ¿de acuerdo? Entonces imagínense 100.000 sitios donde le están produciendo o una activación o una inactivación, una hiperpolarización. Ya llegaremos allá. Entonces, de hecho, sí ocurre. Y en condiciones fisiológicas ocurre. Todo el tiempo. Eso a diferencia del tejido periférico, ¿no? En el músculo esquelético, por ejemplo, solamente hay una sinapsis. Es decir, yo tengo una fibra de músculo esquelético y a esa fibra, acuérdense que un músculo está formado por miles de fibras, pero una fibra es una célula. Cada fibra es inervada por un solo axón y hay una sola sinapsis. Y esa sola sinapsis es suficiente para activar a este músculo o a esa fibra muscular. En cambio, en el tejido nervioso central no es así. Una neurona recibe del orden de 10.000 sinapsis y se requieren, algunos dicen, alrededor de 100 coincidiendo en la misma dirección. Ya lo veremos a qué me refiero con dirección, para que ésta pueda activarse, ¿no? Mientras que aquí con una sola funciona. Bien, eso lo vamos a ir mirando paso a paso, con calma. Ok, entonces, en la conducción, primera explicación, entonces, ¿de qué depende la velocidad de conducción? ¿No? La velocidad depende, en primera instancia, de la mielina. Entonces, las células mielinizadas conducen más rápido que las no mielinizadas. Bien, ¿de qué otra cosa depende la velocidad de conducción? Entonces, ahí es donde cuenta qué tan claramente entiende usted un potencial de acción. Entonces, no olvide que un potencial de acción es el resultado de los flujos iónicos que ocurren por un proceso de transporte que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el proceso de transporte principal? Difusión. Sí, señora. Es por difusión, no es por bomba. ¿Y de qué depende la difusión? Como todo proceso de transporte
pasivo depende primero de una fuerza impulsora, que en este caso es el gradiente electroquímico, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza impulsora. Y depende de las resistencias. Siempre, ¿qué tan fácil es que las cosas se muevan por ese medio? Esa es la resistencia, o la facilidad es la conductancia, la dificultad es la resistencia. Ok, entonces, cualquier cosa que modifique o la fuerza impulsora o la resistencia en la difusión en estos potenciales de acción van a modificar la velocidad de conducción. Cualquier cosa. Entonces vamos a poner ejemplos, ¿no? Entonces, si yo tengo un área de intercambio mayor, voy a pintar un axón de frente, ¿no? Y este es el diámetro de un axón visto de frente, y aquí tengo otro axón visto de frente. Entonces uno dice, epa, este señor, el B es más grueso que el A. Si el B es más grueso que el A, significa que hay más superficie de intercambio, más área de intercambio, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la difusión? Uno de los aspectos de la resistencia, del área de intercambio. Entre más puertas estén abiertas, pues más rápido se mueven los iones, ¿cierto? Entonces, un axón grueso conduce más rápido que un axón delgado, por la simple y llana razón de que el axón grueso tiene mayor área de intercambio por donde pueden movilizarse los iones. Por lo tanto, cada potencial de acción puede durar menos en el caso de un axón grueso que un axón delgado. Por lo tanto, su velocidad de conducción es mayor. Entonces póngale aquí, grosor del axón, ¿no? Los axones gruesos conducen más rápido que los axones delgados. Eso sin poner la mielina, ¿no? No estoy poniendo ninguna mielina ahí, ¿no? Entonces alguien me dice, bueno, ¿y qué conduce más rápido? ¿Una fibra delgada mielinizada o una gruesa pelada sin mielina? Pues toca medirla, compañero. No tengo cómo darle una fórmula mágica para decir cuál de las dos conduce más rápido. Habría que medirla y compararlas. ¿De acuerdo? Bien, entonces el grosor. Ese es uno de los aspectos. ¿Qué otro aspecto podría modificar entonces la difusión? Habíamos dicho si se modifica la fuerza impulsora, el gradiente electroquímico. Entonces, y en la práctica, ¿de quién depende la fase de ascenso del potencial de acción? De la entrada de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, si el gradiente de sodio aumenta, es decir, si yo tengo mucho más sodio por fuera que antes, ¿no? Entonces, la velocidad con que entra el sodio es mayor. Es decir, la pendiente de esto es mayor. En menos tiempo yo llego al pico, ¿de acuerdo? Porque tengo mucho más sodio. Entonces, eso haría que el potencial de acción se hiciera más corto, porque la pendiente más aguda, o es más empinada. Entonces, el potencial de acción, la velocidad de conducción del potencial de acción depende de las concentraciones de iones y en particular de la concentración de sodio extracelular. De manera que una persona hipernatrémica puede conducir más rápido que una con poco sodio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De qué otra cosa podría depender? Pues si ustedes recuerdan lo que era el potencial electroquímico asociado al sodio, entonces sería el potencial químico estándar del sodio más RT, voy a ponerlo grande, logaritmo natural de la concentración del sodio. Entonces, si yo modifico la fuerza impulsora, bien sea por la concentración del sodio, y es lo que acabamos de ver, o porque modifico la temperatura, por ejemplo, incremento la temperatura. Acuérdense que la temperatura es una expresión del calor.
es una expresión de la energía cinética de las partículas. Entonces, si es un sistema caliente, es una olla con una sopa hirviendo. ¿Mm? Entonces, usted está viendo la olla hirviendo y la ve el movimiento macroscópicamente. Usted lo ve moverse las partículas, ¿no? Si usted apaga el fogón de esa sopa, la sopa se queda quietica y se forma una manteca encima, la cosa más berraca. Ok, entonces subir la temperatura es meterle energía al sistema, meterle energía cinética, entonces la movilidad de las partículas incrementa. Eso significa que la velocidad con que se mueven las partículas incrementa. Por lo tanto, el potencial de acción dura menos. Entonces, generalmente, un incremento de la temperatura aumenta la velocidad de conducción. Y por lo tanto, lo contrario también es cierto. Si yo enfrío el sistema, usted conduce más lentamente. Tanto que usted es capaz de bloquear potenciales de acción si usted le pone hielo a la acción. ¿No? Si usted le pone un bloque de hielo encima, usted detiene los procesos dinámicos de las moléculas en ese lugar. Entonces no ocurren potenciales de acción, inclusive, ¿no? Usted puede anestesiar con hielo. Si usted enfría un axón, usted deja de conducir la señal que va por ese axón, entonces la persona no le llegaría el dolor, por ejemplo, al cerebro, y acuérdese que uno siente con la torre, ¿no? Entonces usted no sentiría dolor. Ok, entonces son muy pocas las cosas que realmente determinan la velocidad de conducción. Entonces, estas son las básicas. Es posible que se me quede alguna por ahí entre el tintero, pero estas son las básicas, ¿de acuerdo? Pero siempre nosotros les insistimos lo que ustedes van a encontrar en los libros, en algunos libros clínicos, ¿no? Y siempre quitamos la fantasía que hay alrededor de eso, ¿no? Entonces, algunos libros dicen, miremos si es cierto o no, ¿no? Es decir, estos mecanismos serían los mecanismos básicos que explican la modificación de la velocidad de conducción. Entonces, miremos desde el punto de vista clínico. La edad del paciente. ¿Mm? ¿Será que la edad modifica la velocidad de conducción? Alguien me dice y me da una posible explicación. Si sí o si no. Pues tal vez desgaste de la mielina. Puede ser que no sé, estoy como especulando, profe, la verdad. Sí, sí, vale, dale. Se vale, Pero se vale. pues tal vez pues con la edad se pueda, digamos, desgastar la mielina o pues errores en la mielina, entonces tal vez se pueda como hacer más lenta la transmisión del potencial, no sé. Muy bien. Muy bien. Usted tiene toda la razón. En los viejitos, y entiéndase la definición de viejo. Viejo es todo aquel que es mayor que el profesor Carlos Conde. De ahí para adelante son cuchos y de ahí para atrás son sardinos. Entonces, todo el que sea mayor que yo tiene procesos desmielinizantes. Entonces, usted tiene la razón. La velocidad de conducción en las personas mayores que yo es menor que la velocidad de conducción en el caso mío, ¿no? Pero entonces, si yo le pregunto, entonces un carro nuevo no debe conducir muy rápido. Entonces, un niño recién nacido es el que mejor conduce, de acuerdo a lo que usted está diciendo. ¿Sería cierto? No, No, porque ese proceso no ha ocurrido tan pronto nacen. O sea, durante los primeros meses de vida, años, ocurre la mielinización de todo el sistema nervioso. Muy bien, de acuerdo. Profe, Entonces, pero yo sí, tengo una pregunta, ya que usted mencionaba eso. ¿Es normal que en todas las personas viejitas, o sea, ocurra el proceso de desmielinización o eso es patológico? O sea, en algunos sí, en otros no. mira, no, yo te respondo rápido. Sí, sí, es normal que haya un proceso de desmielinización progresiva. Solo que en unos ocurre más rápido que en otros. Lo que pasa es que, ¿por qué yo dije hasta una grosería? Mira, porque tú estás preguntando una vaina que parece simple y no lo es. Tú estás preguntando, ¿es normal o es patológico? Entonces tú me estás
poniendo sobre el tapete la pregunta de cuáles son los criterios para considerar normal y cuáles son los criterios para considerar patológico. Porque es posible que en alguna época a uno le digan, no, Manito, es que si usted hubiera tomado, invento, ¿no? Tal y tal vitamina, usted no hubiera tenido ese proceso tan rápido. Entonces, si no lo hubiera tenido tan rápido, lo normal sería que usted no lo hubiera tenido tan rápido. Entonces van a decir que eso es lo normal. Entonces, en términos generales, normal es un término que se refiere a una distribución estadística, ¿no? Es decir, hay diferentes definiciones de normalidad. Entonces, la distribución normal, la distribución de frecuencia, ¿no? Número de casos, ¿no? Para cada uno de los valores de la variable que yo estoy mirando. Entonces, distribución normal es una distribución simétrica, donde el promedio es igual a la mediana y es igual a la moda, ¿no? Si tiene una distribución normal. Pero eso es un criterio exclusivamente estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Si alguien habla de inteligencia, por ejemplo, entonces un Albert Einstein era un anormal, porque ese desgraciado estaba dentro de los que están ¿no? en valores de inteligencia por acá, entonces está en la colita por acá. Ese más se sale de la tendencia central de la distribución. Eso estoy enredando en la vida. Entonces, ¿es normal o es no? No, sí, es normal. Es normal que la gente, es normal que uno con la edad vaya perdiendo la mielina. La pregunta es con qué velocidad. Entonces, casi que como loros, nosotros repetimos un cliché. Nosotros decimos, después de los 50 años, empieza el proceso de desmielinización de una manera importante. Entonces, cuando empiezan a aparecer los cambios en la memoria y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué 50 años? ¿No? Debe ser un dato estadístico, debe ser que han evaluado a mucha gente y es posible que algunos empiecen a los 45 y otros empiecen a los 55. Otros como yo empiezan después de los 60, ¿no? Entonces no, es decir, entonces eso de normal o anormal no sé cómo decirte, pero sí, ocurre la desmielinización con la edad. Bien, entonces si yo pusiera en las X la edad y aquí la velocidad de conducción, usted lo dijo muy bien, ¿no? Entonces, no es una distribución normal, pero es algo como así, ¿no? Entonces, en los primeros años de vida, la velocidad de conducción es baja, ¿sí? Por la misma razón que usted estaba diciendo hace un rato. El proceso de mielinización, la madurez del sistema nervioso, la asocian a la mielinización. Y si ese proceso es lento, entonces conducen lentamente. Los recién nacidos conducen más lento que ustedes, ¿no? En realidad, para no decir pendejadas, ustedes están en la fase más chévere, ¿no? La edad de ustedes, la mayoría de ustedes, está en una edad en que conducen a una alta velocidad, ¿no? Comparado con gente como yo, ¿no? Para no decir Profe, pendejadas. Señor, dígame. la plasticidad no tiene nada que ver con la mielinización. La definición de plasticidad son cambios adaptativos como consecuencia de la experiencia, ¿sí? Entonces, sí, tiene que ver con la plasticidad, pero la plasticidad está mucho más bien asociada primero a cambios en la eficiencia de la comunicación eléctrica y a cambios en la conectividad. Entonces, va a ponerte ejemplos grandotes, ¿no? Si tú examinas el cerebro, las neuronas de la corteza cerebral de las raticas que han sido criadas, aisladas de las otras, ¿no? Entonces son calvas, ¿no? Tiene una neurona y tiene muy poquitas dendritas. ¿Sí? Pero si tú analizas la misma corteza de un animal que ha estado criado en medio de juguetes, de estimulación, de otros compañeritos, etcétera, la riqueza de
de las conectividades del árbol dendrítico es claramente diferente, ¿no? Si tú a un animal lo estimulas permanentemente, le crece la arborización y le crecen las espinas dendríticas. No sé si eso ya lo vieron en su histología. Espinas dendríticas que aumentan la posibilidad de contacto sináptico con otras neuronas, ¿no? Entonces aumenta la conectividad porque aumenta la riqueza de su árbol dendrítico. Entonces la conectividad cambia. Entonces plasticidad es un término, realmente es así, son los cambios adaptativos como consecuencia de una cierta condición de experiencia, ¿sí? Que pueden ser inclusive dirigidas, ¿no? Un entrenamiento específico que utiliza una ruta específica en condicionamiento clásico puede aumentar la eficiencia y la arborización y la conectividad de esa ruta. En otras palabras, si usted todos los días lee y estudia, usted aumenta la conectividad. Pero esa plasticidad funciona en las dos direcciones. Si usted deja de usarlas, también empiezan a desaparecer. Vamos a mencionar ahora también en sinapsis cómo es que las sinapsis metabotrópicas podrían explicar en buena medida ese crecimiento, ese cambio morfológico, tanto de crecimiento como de involución. Entonces, si usted usa su cerebro se potencia, aumenta las posibilidades de contacto. Yo creo que todos ustedes han tenido esa experiencia. Ustedes regresan del fin de semana largo, regresan de vacaciones donde han ejercitado poco su cabeza, se dedicaron a rascarse el ombligo, a echarse un partidito de fútbol, qué sé yo, o ir al cine, yo no sé, pero sin mucho esfuerzo para su cabeza, y les cuesta trabajo retomar el estudio. No solo por la pereza que les dé, sino porque cuesta trabajo. Entonces, pero a la medida en que usted entra en un ritmo de lectura, cada vez se le facilita más, se le facilita más. Entonces, plasticidad tiene que ver principalmente con eso, más que con la mielinización. Pero como hay cambios adaptativos también de la mielina como consecuencia de la experiencia y de la actividad de los circuitos, por eso digo que sí podría ser parte del concepto general de plasticidad. Pero los cambios más importantes de plasticidad, más que con la mielina, tiene que ver con la funcionalidad, la eficiencia de los contactos. Y eso incluye cambios morfológicos también. Ok. Me pueden interrumpir, no tengo problema. Si oigo una pausa silenciosa es porque creo que está todo bien. Ok, entonces la edad sí, es correcto. La edad determina velocidad de conducción. Recién nacidos y cuchos mayores que yo conducen lentamente. Ustedes que están más cerca a mi edad conducen muy velozmente. De todas maneras, nosotros tenemos una distribución de velocidades de conducción, ¿no? Nosotros tenemos células que conducen a medio metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Esas son las neuronas más lentas. Medio metro por segundo. Esa vaina es bastante lento, ¿no? Entonces suelen ser las desmielinizadas. Y generalmente hay unos que las llaman fibra C. Y las más rápidas están del orden de 120 metros por segundo. Eso es bastante. Vuélvalo kilómetros por hora y le da bastante. Generalmente a esas las llaman fibras A. Y a unas que están por aquí en la mitad, tipo 60 metros por segundo, las llaman fibras B. Yo le tengo resistencia a esa clasificación, porque cualquiera me preguntaría, pero ¿cuál es el límite, mano? Este está en 60 y este en 120. ¿Cuál es el límite entre B y A? Yo le digo sinceramente, no sé, no sé quién fue el que le puso esa clasificación. Es una clasificación bien categórica, ¿no? Muy cualitativa. Entonces, si hoy en día usted puede medir la velocidad de conducción, ¿para qué carajo las llama A, B y C? Diga, no, esto es una fibra de 60 metros por segundo. O es una fibra de 120 metros por segundo. Profe, de la de 60 y la de 120 depende de cuán mineralizada esté. De todas estas cosas que estamos diciendo. Depende de Ok. qué tan mielinizada, de qué tanto grosor sea, de qué tanto sodio tenga por fuera, de cuál es la temperatura. Por ejemplo, usted con fiebre conduce más rápido, porque tiene un incremento de la temperatura. Ok, entonces Profe. de eso
De eso que estamos hablando, de qué cosas determinan la velocidad de conducción. Dígame, sí, señor. Sobre eso quería preguntar, o sea, ¿qué tanto tiene que cambiar la temperatura para aumentar la conducción del impulso? O sea, precisamente yo con fiebre conduzco más rápido. Sí, señor. Sí, sí, sin ninguna duda. Es que mire, vuelve y juega. Es decir, el potencial electroquímico es el potencial químico estándar más RT al logaritmo natural de la concentración. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son los factores que pesan en la fuerza impulsora, que es el potencial químico? ¿No? La temperatura y la concentración. Entonces, cualquier cambio de la temperatura, cualquier cambio de la concentración modifican la fuerza. Entonces, póngase a pensar en términos caricaturescos. Si la fuerza impulsora soy yo y yo le doy el empujón a usted, ahora compárelo con que aparece King Kong y le da el empujón. La fuerza impulsora del King Kong es mucho mayor que la mía. Entonces, sin ninguna duda, usted sale disparado más rápido, ¿no? Entonces, sí, un incremento de la temperatura aumenta la energía cinética y aumenta la movilidad iónica y por lo tanto aumenta la velocidad de conducción. Y lo contrario es cierto, también les dije, si usted le pone hielo a la persona, usted baja la movilidad. Y si tanto la baja que inclusive puede bloquear el potencial de acción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por eso les digo, estas son las cosas que deberían explicar lo que estamos diciendo aquí. Entonces la edad se explica principalmente por la mielina. La edad sí tiene que ver con la velocidad de conducción, pero básicamente con la mielina. Pero hay gente que dice el sexo. No tener sexo, no, sino el sexo, es decir, hombre o mujer, ¿no? Entonces algunos decían que la mujer conducía más rápido. Y generalmente se estaba asociando también a aquella visión errada sobre la mielina. Así como ustedes dijeron, es que la mielina es esa mantequita que cubre esa vaina, ¿no? Que cubre el axón. No, no es una mantequita, son células, mano, ¿no? Son células gliales. Y claro, como son bicapas lipídicas, pues hay grasa, por supuesto. Pero entonces de pronto existía el concepto de que como la mujer metaboliza las grasas de una forma diferente al hombre, ¿sí? Por sus funciones hormonales, por los estrógenos. Entonces, y además acumula grasa en algunas partes de su cuerpo que el hombre no lo hace de la misma manera. Entonces, existía como un preconcepto, ¿no? De que la mujer debería tener más mielina. Y no hay ningún trabajo que demuestre exactamente eso, ¿no? Y yo les he dicho que inclusive aquí tenemos un profesor, en paz descanse, profesor de fisiología, el doctor Germán Olivero, que hizo un trabajo de esos grandes, ¿no? Le midió a muchísimos estudiantes hombres y muchísimas mujeres velocidad de conducción y no encontró diferencias significativas. Entonces, eso no tiene, por ahora no tiene ningún sentido. La otra cosa que también le damos por la cabeza es la estatura. Entonces, la gente dice, la gente chiquita, bajita, conduce más rápido que la gente grande, larga, ¿no? Entonces, eso no es cierto. No es cierto. Entonces, porque la gente confunde tiempo de con velocidad. Es decir, si yo quiero mandar una señal de aquí de la cabeza al dedo gordo del pie en esta persona aquí mide 3 centímetros, ¿no? 2 centímetros aquí en la pantalla. Entonces, claro, digamos, no, digamos que esto es 1 metro. Entonces, la velocidad de conducción es 1 metro por segundo. Entonces, en 1 segundo llegó la señal de la cabeza acá. Claro, en el largo se va a demorar más. Se va a demorar más en llegar al pie, pero porque es más lejos, ¿no? Pero esta distancia la va a recorrer en la misma velocidad que esta de aquí. Entonces, aquí se va a gastar el doble del tiempo. Pero gastarse el doble del tiempo no significa que la velocidad es menor. Entonces, yo puedo ir a 100 kilómetros por hora, digo yo, ¿no? De aquí hasta la portería del conjunto donde yo vivo. O puedo ir a 100 kilómetros por hora de aquí hasta la universidad, que es mucho más lejos. Pero por supuesto me demoro mucho más en llegar a la universidad, porque está más lejos. Pero la velocidad es la misma. Entonces, no hay una demostración clara de eso. Eventualmente, algunos han sugerido una posible explicación que tiene que ver con el
diámetro de los axones. ¿En qué sentido? En que una persona bajita tendría pocas ramificaciones de los axones. En cambio, una persona más grande, ¿no? Tendría esta misma ramificación, pero para llegar con el axón hasta el dedo gordo del pie, le toca seguir ramificando. Y si sigue ramificando, el diámetro de los axones iría disminuyendo. Si va disminuyendo el diámetro de los axones, el área de intercambio, ¿no? El área de intercambio disminuye. Y si el área de intercambio disminuye, pues disminuye la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una posible explicación y estaría diciendo con toda la razón de que la velocidad de conducción no es una constante en las personas que tienen muchas ramificaciones. Comenzaría en los troncos gruesos conduciendo rápidamente y terminaría conduciendo despacio en las terminales nerviosas. En la práctica, datos sensibles sobre esta velocidad no lo he visto. No lo he visto en los trabajos donde han medido eso y se relacione con el tamaño de la persona. No lo he visto. Es posible que exista algo de eso. Yo no lo haya visto, pero hasta ahora para nosotros, tamaño de la persona no es algo convincente. ¿Qué otra cosa nos quedaba por ahí? Bueno, creo que eran las cosas grandes. Y por supuesto la temperatura que ya le dijimos, ¿no? De la temperatura que hace parte de esto, ¿no? Casos como la fiebre conducen más rápido, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, Esperamos. Dime. nada más como por curiosidad, Sí. ¿no podría haber, digamos, la ingesta de alguna sustancia, de algún, no toxina como tal, pero como tal alguna sustancia, pueden afectar, digamos, esa velocidad? No sé, tal vez ingesta de alcohol o... No, la ingesta de alcohol específicamente, bueno, el efecto claramente estudiado es un efecto sináptico, ¿no? El alcohol se mete con los receptores GABAérgicos. Ahora que veamos el GABA. El GABA es un neurotransmisor que aumenta la conductancia para el cloro. Y si aumenta la conductancia para el cloro, hiperpolariza la célula y por lo tanto la aleja del umbral. Por eso en esos casos produce un efecto inhibitorio. Pero un efecto inhibitorio de la transmisión de una célula a otra. Pero dentro de la misma célula del alcohol, no sé, es posible. Deben haberlo estudiado. Deben haber estudiado membranas aisladas con el alcohol y seguramente que sí, es casi seguro, porque hoy han estudiado con biofísica de membranas, han estudiado lo que usted quiera, lo que quiera, entonces sí deben haber trabajos con el alcohol, pero yo no los he leído, no sé. Como te digo, sí sé que el alcohol puede modificar, pero la efectividad sináptica, en el sentido que el alcohol funciona como un modulador alostérico, si se quiere, de uno de los sistemas de neurotransmisores que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, pero no en la conducción, no sé exactamente, no sabría decir. Entonces, no conozco. Y la respuesta más general también es no conozco alguna cosa que tú puedas ingerir y que te modifique la velocidad de conducción, excepto una dieta rica en sodio, ¿no? Entonces, si tú tienes un exceso de ingesta de sodio, esa hipernatremia, el aumento de la concentración de sodio, aumentaría la pendiente del potencial de acción, el potencial de acción duraría menos, la velocidad de conducción aumentaría, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque así como aumenta la velocidad de conducción, también se tira otras cosas, como ya les dije, una hipernatremia, por ejemplo, se tira la fuerza de contracción cardíaca, disminuye. Entonces, no es para estar jugando con esas cosas, ¿no? Entonces, lo mejor es que, venga, en términos generales, hablando de ingesta de cosas, el cuerpo es muy sabio. Entonces, es frecuente que usted sienta la necesidad de tomar o de comer cosas. Y generalmente corresponden a sensores que le dicen a usted, manito, usted tiene que comer dulce o tiene que comer salado, qué sé yo.
usted siente súbitamente como afinidad por ciertos alimentos, ¿no? Entonces, casi siempre corresponden a procesos de regulación hipotalámica. Entonces, yo les recomiendo que se hagan caso en ese sentido, pero no se inventen carajadas, estar metiendo dietas raras por ahí sin conocimiento. Si Profe. quieren jalarle a eso, hablen con una nutricionista. Dígame, sí. Dígame. Es que aquí mi compañera Andrea hizo una pregunta por el chat que me parece muy buena y es que, No la dado vi. que la fiebre puede aumentar la velocidad de conducción, ¿será por eso que, bueno, esa puede ser una razón por la cual la gente puede llegar a convulsionar por una fiebre o se da otras cosas? Sí, pero sea otras cosas. Porque la apertura de los canales es más fácil. Entonces la excitabilidad también aumenta. Es decir, usted puede bajar el umbral. Si usted lo tenía en menos 55, con un aumento de la temperatura lo puede bajar a, qué sé yo, a menos 58, ¿no? Si usted lo pone en menos 58, está mucho más cerca de menos 60 que antes. Entonces, con el incremento de la temperatura se dan las dos cosas. Se da tanto un aumento de la excitabilidad, que es una aproximación del umbral al reposo, y también se aumenta la velocidad de conducción. Entonces yo diría que la convulsión, las crisis febriles, son más debidas o principalmente debidas a la modificación de la excitabilidad. Pero una vez que dispara, la conducción y la generalización de la crisis es clara porque la velocidad de conducción también está incrementada. Entonces vale la pena. La pregunta, por supuesto, y es válida. Les agradezco que si ustedes están viendo el chat y hay alguna cosa, es que yo no lo estoy viendo. Si yo lo abro, entonces no tengo espacio para pintar. Entonces, si ustedes ven preguntas así, pueden formularlas verbalmente. No les dé pena. Ok, ¿alguna otra inquietud? Sí, profe, no sé si de pronto me salga mucho del tema, pero lo que usted mencionaba de que la hipernatremia afecta el corazón porque baja la fuerza de contracción, eso fisiológicamente, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo así? Yo creo que te lo acabo de... Fisiológicamente el mecanismo es por lo que te dije, ¿no? Hace un ratico lo planteamos, ¿no? Pero, o sea, sí, usted decía que por eso los pacientes con una insuficiencia cardíaca se les recomendaba comer bajo en sal. Sí, es Pero, una de las razones, sí, claro. exacto, pero digamos, un paciente con un corazón sano empieza a comer eh, Con mucha alto sal. en sal. Sí, entonces, ¿cómo es esa condición afecta, así como se crea la patología? Es de pronto lo que no entiendo. Ah, ya. Tú lo que estás queriendo saber es que si tú comes salado, ahorita te comes el paquetico de papas que es más salado que el carajo, si eso te va a enfermar. No, no. En general, si tú eres una persona sana, joven, no te vas a enfermar por la sencilla razón de que tienes mecanismos de regulación. Es decir, tú eres capaz de eliminar fácilmente el exceso de sodio. Tu riñón es una berraquera, afortunadamente. Entonces, eh, uno compensa rápidamente eso. Eso no te da un efecto duradero. Entonces, más bien es al contrario. Estoy diciendo es si la persona ya tiene una enfermedad cardíaca, ¿no? Ya tiene una insuficiencia cardíaca porque tiene una miocardiopatía dilatada, tiene una miocardiopatía por enfermedad de Chagas, tiene una miocardiopatía alcohólica, es decir, tiene una falla muscular por alguna razón. Ya tiene una insuficiencia cardíaca. Y si encima de eso tú le das en exceso de sodio, eso disminuye la fuerza de contracción al punto que le agrava su enfermedad ya existente. El gasto cardíaco. No, es que se me está metiendo un rancho que es más adelantado, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que usted moviliza por minuto. Es el resultado de la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen latido. Y ese gasto cardíaco, bueno, depende del estado inotrópico del músculo. Es decir, hay muchos factores que determinan, gracias. Hay muchos factores que determinan la eficiencia de expulsión sanguínea del corazón. En general, déjame decirte, de la sangre que le llega al ventrículo izquierdo, al corazón, de la sangre que le llega, usted expulsa
el 60%, 60, 62%. Eso es lo que llamamos la fracción de eyección. Esa fracción de eyección se modifica cuando usted tiene un defecto en músculo cardíaco. Entonces, si te llega a fracciones de tipo 50%, ¿no? Entonces usted no está movilizando la sangre suficiente para hacerla circular. Entonces genera edemas en miembros inferiores, en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, si ya una persona con esa falla, tú además le metes un exceso de sodio, entonces el músculo trabaja cada vez más débil, cada vez más débil. Entonces ya no está en 50, sino que te baja a 40, qué sé yo. Entonces, uy, es muy berraco. Vivir con esa vaina es muy berraco. Ya lo verán. Tenga paciencia que van. Pero chévere que estén motivados por preguntar por esas cosas, ¿no? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra? Si no hay alguna otra pregunta, todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo de la velocidad referente a la fiebre también se puede estar relacionando con el tema de las alucinaciones que algunas personas tienen con fiebres muy altas. No sé decirte. Es decir, no porque se modifique la velocidad de conducción, yo explicaría una alucinación. En general, el pensamiento, las ideas, las memorias, son estados de activación temporoespacial. Así lo definía John Eccles, que fue premio Nobel de neurofisiología. Es decir, ve que te pinto una caricatura absurdamente simplista. Imagínense que usted tiene aquí un grupo de neuronas, aquí otra, aquí otra. Bueno, tiene estos grupos de neuronas. Entonces, la secuencia, el orden de activación representa un estado mental. Invento. Entonces, si tú activas, vamos a ponerlo en negro, si tú activas en este orden, eso significa fisiología, la palabra fisiología. Pero si tú lo que haces es activar la vaina en esta dirección, uy, pero amarillo no se ve. Si la activas en esta dirección, qué sé yo, invento, esa vaina significa anatomía. Entonces, a pesar de que son las mismas estructuras, la secuencia temporoespacial es lo que significa un estado mental. Y ese estado mental son las ideas y son las representaciones mentales y son las emociones y son los raciocinios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno tiene hipertermia o fiebre, y como modifica la excitabilidad de diferentes núcleos, es posible que además empiecen a dispararse espontáneamente algunas zonas cerebrales, ¿no? Y al dispararse esas zonas que están conectadas con otras zonas, activen estados mentales que tienen como consecuencia una representación. Entonces, esa representación mental, o son las alucinaciones, o son los delirios, o son las conversaciones que se tienen soyengue, ¿no? Cuando uno está con fiebre muy alta, uno dice cosas incoherentes, porque son las representaciones de estados de activación. Pero entonces no estaría, yo no lo asociaría tanto a velocidad de conducción como nuevamente a procesos de hiperexcitabilidad. Y al ser hiperexcitable algunos núcleos, entonces empiezan a disparar en forma desordenada. Usted los mira y ya disparan. Entonces, eso es lo que haría que aparezcan comportamientos anómalos, ¿no? Anómalos o poco usuales, ¿no? Ahí está nuevamente el concepto de qué es anómalo y qué no. Pero sería resultado de un estado febril. Es lo que ocurre cuando alguien además se mete un estimulante, ¿no? Entonces, alguien que se mete un montón de coca o heroína o alguna de estas porquerías, entonces eso modifica los umbrales de ciertos circuitos y de ciertos neurotransmisores y eso modifica entonces las activaciones espontáneas y se pueden tener el LSD, ¿no? Se puede tener esas alucinaciones terribles y malos viajes malos, etcétera. Entonces, en fin, sería algo como eso. Sería algo parecido a haber metido una droga, ¿no? Más o menos eso. Ok, no sé si eso te resuelva alguna Sí, cosa. profe.
Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Porque no nos queda mucho. Muy bien, entonces voy a preguntarles a ustedes, y esto se lo preguntamos siempre a todos sus compañeros cuando vemos este tema de conducción nerviosa. Le preguntamos a la gente, venga, ¿usted qué necesita para medir la velocidad con que corre un atleta los 100 metros planos? ¿Qué condiciones y qué elementos usted necesita para medir la velocidad de este loco, ¿no? Que lo arrodillan aquí, ¿no es cierto? Y lo ponen listo para salir y tal, tin, tin, y tiene que recorrer 100 metros planos. ¿Qué necesita usted para medirle la velocidad? Oigo. El tiempo que le toma recorrer. Cronómetro. Ok, un cronómetro para poder medir el tiempo, como ustedes dijeron, cronómetro para medir el tiempo. Ok, ¿qué más necesitamos? 1 metro para la distancia. Un metro, muy bien, para medir la distancia, para saber que son 100 metros, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Ajá, ya se puso color de hormiga la vaina, eso era lo más fácil. ¿Qué más necesitamos? La aceleración, supongo. Ah, sí, usted supone, ¿y por qué supone que la aceleración? Usted necesita Porque la nosotros aceleración. no somos robots, vamos subiendo ritmo y bajándolo, entonces pensaría en la aceleración. Pero no sé si sea realmente el caso acá, pero bueno. Ok, entonces tú estás diciendo con eso que la velocidad no fue constante, ¿cierto? Que aceleración es Naturalmente. cambio. Sí, naturalmente. Ok, pero entonces vuelve y juega. Yo estoy preguntando es qué necesita para medir esa velocidad, porque entonces si usted está hablando de aceleración, tuvo que medir velocidad. ¿Qué necesita para medir velocidad? Para poder hablar después del cambio de velocidad. En realidad no necesitamos medir la aceleración. Nosotros vamos a asumir, ¿cierto? Generalmente asumimos como si hubiera sido una velocidad constante, lo cual no es cierto, ¿cierto? No es lo que usted acaba de decir, es perfectamente correcto. Entonces nosotros decimos, medimos el tiempo que hay de aquí hasta acá. El man arrancó y se gastó 10 segundos, ¿no? 10 segundos para correr 100 metros, ¿sí? Entonces nosotros decimos 100 metros en 10 segundos, ¿cierto? Distancia sobre tiempo. Asumimos que fue una velocidad constante, ¿no? Es decir, 10 metros por segundo, más o menos fue lo que este man recorrió, ¿de acuerdo? O su velocidad. Pero ¿qué necesitamos para medirle? Ya usted dijo cronómetro para medir el tiempo, ¿no? Un metro para medir la distancia, muy bien. Eso es lo básico. Pero fíjense que hay cosas que son tan obvias que nosotros las descartamos. Necesitamos a un pingo que esté aquí parado o un sensor que esté aquí parado para que sepa cuándo este man pasa, ¿cierto? Es decir, hay que tener a alguien que reconozca al corredor. ¿Mm? El corredor que vamos a medir nosotros es un potencial de acción. ¿Mm? Y un potencial de acción es voltaje. Entonces necesitamos a alguien que reconozca al corredor, que reconozca el voltaje. Es decir, necesitamos un voltímetro. ¿De acuerdo? Necesitamos un juez que reconozca quién pasó la meta, ¿no? O un sensor que reconozca que pasó alguien por ahí. Pero además, ¿quién, no? ¿Quién? Porque para saber si son 20 corredores, hay que saber quién. Entonces necesitamos un voltímetro. ¿Qué más necesitamos aquí en esta prueba? El que indica la salida. Sí, señor. Entonces necesitamos, pero además no solo alguien que indique la salida, ¿no? Sino que tiene que haber una sincronización entre este man y este man que está aquí, ¿sí o no? Es decir, este señor es el que prende el cronómetro y lo para cuando el corredor pasa. Pero cuando él prende el cronómetro, cuando este de aquí da la señal de partida, ¿cierto? Entonces tiene que haber una sincronización entre el estímulo de partida y el comienzo de registro del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese pedacito es clave.
porque es lo que nosotros vamos a necesitar. Y vamos a necesitar aplicar un estímulo, ¿no? En un nervio, si vamos a medir un nervio, ¿no? Un estímulo en un nervio suele ser un estímulo eléctrico, pero ese estímulo eléctrico debe estar sincronizado con un cronómetro. Un cronómetro que está localizado en el punto de llegada del potencial de acción. Cuando este señor da la señal aquí, ¿será que ya este registra el potencial de acción acá? Se demora. Se demora, correcto, se demora, porque este man arrancó aquí, pero este loco está aquí esperando que pase por acá el corredor. Y entre más lejos yo lo haya estimulado, pues más se va a demorar en llegar, ¿no? Claro, correcto. Entonces este man, yo le di el estímulo, pero él prendió el cronómetro y se sentó a tomarse el tinto. Muestra a ver a qué hora pasa el ciclista por aquí, muestra a ver, ¿qué pasa? Eso quiere decir que si yo tuviera un voltímetro en función del tiempo, es decir, si yo registro voltaje en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué me va a registrar aquí? Nada, nada, nada. Cero, aquí estaría en cero, ¿no? Cero, 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 cero. En algún momento llega el desgraciado potencial de acción, tenga, y me lo pillo. Entonces ese señor así, ¡tum!, y aparece. Entonces ahora yo puedo medir cuánto tiempo se demoró en llegar. Y por supuesto, entonces necesitamos con un metro medir y ya listo. Así se mide la velocidad de conducción. Ok, esta es caricatura, ¿no? Entonces en la próxima, porque ya la vez pasada nos regañaron el martes, ¿no? Entonces ya no vamos a dar pie a que nos regañen. Faltan 5 minutos, se supone que uno debe salir 10 minutos antes. Entonces vamos a salir y en la próxima continuamos con la instrumentación en serio. Lo que pasa es que esta semana vamos a hablar del osciloscopio, que es el que hace esto. Entonces por eso no hemos entrado en detalle fino de la velocidad de conducción, porque no hemos hablado del osciloscopio. Pero el osciloscopio es el que hace esto. Entonces, una vez que hablemos del osciloscopio, podemos explicar con más facilidad la sincronización de un estimulador eléctrico con un osciloscopio. Y eso es lo que haremos entonces en los laboratorios. Entonces, los que tienen laboratorio esta tarde, los dije laboratorio, vamos a continuar hablando de las señales y vamos a meter el osciloscopio. Muy bien, ¿alguna pregunta súper rápida? Acepto, pero súper rápida. Nos quedan 5 minutos para salir de aquí. ¿No hay? Muy bien. Si no tenemos, voy a dejar de compartir entonces. Y me toca decirles, muchas gracias por estar presente, por haberse levantado, por haber hecho el esfuerzo, por haberse llevado el tinto a la charla, por haber preguntado, haber participado. Que pasen un buen día. Nos veremos entonces en la próxima. Gracias, Profe, hasta luego, Gracias, bien. profe, hasta Gracias, luego. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego. A ver, Hasta luego, profe. hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Daisy. Creo que fue la que habló. Estoy mirando. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto, Juan Diego. Hasta luego.
Generalmente los que salen de último era que no estaban ahí, ¿no? Y ni siquiera se dieron cuenta que había terminado la carrera. Creo, no sé. Muy bien, hasta luego.